Las propiedades coligativas o propiedades colectivas son propiedades que dependen solo del número de partículas de soluto en la disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. Todas estas propiedades tienen un mismo origen. Todas dependen del número de partículas de soluto presentes, independientemente de que sean átomos, iones o moléculas. Las propiedades coligativas son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Para el estudio de las propiedades coligativas de disoluciones de no electrolitos, es importante recordar que se está hablando de disoluciones relativamente diluidas. La primera es disminución de la presión de vapor. Si un soluto es no volátil, es decir, no tiene una presión de vapor que se pueda medir, la presión de vapor de sus disoluciones siempre es menor que la del disolvente puro. Así, la relación entre la presión de vapor de la disolución y la presión de vapor del disolvente puro depende de la concentración del soluto en la disolución. Esta relación se expresa por la ley de Rhodes, que establece que la presión parcial de un disolvente en una disolución está dada por la presión de vapor del disolvente puro, multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. La segunda sería elevación del punto de ebullición. El punto de ebullición de una disolución es la temperatura a la cual su vapor de presión iguala a la presión atmosférica externa, debido a que la presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor de una disolución. También debe afectar el punto de ebullición de la misma. En la imagen se presenta el diagrama de fases del agua y los cambios que ocurren en una disolución acuosa. Debido a que cualquier temperatura, la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro. Independientemente de la temperatura, la curva líquida-vapor para la disolución siempre está por debajo de la del disolvente puro. Como consecuencia, la intersección de la curva punteada líquido-vapor y la línea horizontal que marca P es igual a una atmósfera ocurre a una temperatura mayor que el punto de ebullición normal del disolvente puro. Este análisis gráfico muestra que el punto de ebullición de la disolución es mayor que la del agua. La elevación del punto de ebullición se define como el punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del disolvente puro. Disminución del punto de congelación. Para una persona no científica tal vez pase inadvertido el fenómeno de la elevación del punto de ebullición, pero un observador cuidadoso que vive en un clima frío está familiarizado con la disminución del punto de congelación. El hielo en las carreteras y las banquetas congeladas se derrite cuando se les polvorean sales como la propia sal o el cloruro de calcio. Este método antihielo funciona porque disminuye el punto de congelación del agua. En la imagen a continuación se observa con claridad que al disminuir la presión de vapor de la disolución, la curva sólido-líquido se desplaza hacia la izquierda. Como consecuencia, la intersección de esta línea con la línea horizontal ocurre a una temperatura menor que para el punto de congelación del agua. La disminución del punto de congelación se define en una fórmula como el punto de congelación del disolvente puro menos el punto de congelación de la disolución. Para la evaluación del punto de ebullición, el soluto debe ser no volátil, pero no se aplica la misma restricción para la disminución del punto de congelación. Por ejemplo, el metanol, un líquido bastante volátil que hierve a 65 grados Celsius, algunas veces se utiliza como anticongelante en los radiadores de automóviles. En la imagen se describe una aplicación práctica de la disminución del punto de congelación. Presión osmótica. Muchos procesos químicos y biológicos dependen de la ósmosis, que es el paso selectivo de moléculas del disolvente a través de una membrana porosa desde una disolución diluida hacia una de mayor concentración. En la imagen se ejemplifica este fenómeno. El compartimiento de la izquierda del aparato contiene el disolvente puro. El compartimiento de la derecha contiene una disolución. Los dos compartimientos están separados por medio de una membrana semipermeable que permite el paso de moléculas del disolvente, pero impide el paso de moléculas de soluto. Al principio, el nivel de agua en los dos tubos es igual. Después de algún tiempo,
el nivel del tubo de la derecha empieza a aumentar y continúa elevándose hasta que se alcanza el equilibrio, es decir, hasta que ya no se observa ningún cambio. La presión osmótica de una disolución es la presión que se requiere para detener la ósmosis. Como se muestra en la imagen, esta presión puede medirse directamente a partir de la diferencia en los niveles finales del fluido. La presión osmótica de una disolución está dada por la siguiente fórmula. O sea, la presión osmótica es igual a M por R por T, donde M es la molaridad de la disolución, R la constante de los gases y T la temperatura absoluta. La presión osmótica se expresa en atmósferas debido a que las mediciones de presión osmótica se llevan a cabo a temperatura constante. La concentración se expresa en unidades de molaridad más convenientes que las de molaridad.